Millonario deja toda su fortuna al perro. El testamento revelado en el funeral deja a la familia en shock. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. El día comenzó con la tristeza habitual que acompaña a los funerales. Pero este no era un funeral común, y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo para siempre. Los asistentes, una familia que apenas había mostrado afecto durante años, llegaron con expresiones tensas, no tanto por el dolor de la pérdida, sino por lo que estaba en juego, una fortuna incalculable. Mientras la lluvia caía silenciosamente sobre el cementerio, algo mucho más impactante estaba a punto de ocurrir. El abogado del difunto, con una carpeta en mano, caminó lentamente hacia el frente. Todos lo miraban expectantes, llenos de ambición y desdén. ¿Qué podrían imaginar? Nada los había preparado para lo que estaban a punto de escuchar. La lectura del testamento traería consigo un giro tan inesperado, tan devastador, que no solo sacudiría sus vidas, sino que revelaría una verdad que nadie jamás había considerado. ¿Cómo reaccionarías si la herencia de toda una vida no fuera para quien esperabas? Lo que parecía ser una simple formalidad, se transformó en un momento lleno de tensión y misterio, dejando a todos sin aliento. Esta es una historia que te hará cuestionar lo que es realmente importante en la vida. La lluvia caía implacable sobre el cementerio Green Hills de Los Ángeles, como si el cielo mismo llorara la pérdida de don Alberto Mendoza, el magnate inmobiliario que había construido un imperio desde cero tras llegar de México hace 4 décadas. El sonido de las gotas golpeando los paraguas negros creaba una sinfonía melancólica que acompañaba a los dolientes mientras se acercaban al mausoleo familiar. Entre la multitud, destacaba la figura de doña Consuelo, la viuda de don Alberto. Su rostro, antaño radiante, ahora lucía demacrado y sin vida. A su lado, sus hijos Carlos y María caminaban con paso firme, sus ojos fríos escaneando a los presentes como buitres en busca de carroña. «Mira cuánta gente vino», susurró Carlos a su hermana. «Apuesto a que la mitad ni siquiera conocía a papá». María asintió, su mirada fija en el abogado de la familia, el señor Ramírez, que esperaba junto a la entrada del mausoleo con un sobre manila en sus manos. «Lo importante es que estamos aquí nosotros», respondió. «Los que realmente importamos». El aire estaba cargado de una tensión palpable. Los murmullos se apagaron cuando el padre González comenzó el servicio, sus palabras sobre el amor y la generosidad de don Alberto sonando huecas ante los rostros impasibles de sus familiares más cercanos. Mientras el sacerdote hablaba, un ladrido lejano rompió el silencio. Todos se giraron para ver a Firulais, el viejo perro mestizo de don Alberto, atado a un árbol cercano. El animal lloriqueaba, como si entendiera la magnitud de la pérdida. «¿Quién trajo a ese saco de pulgas?», siseó María, arrugando la nariz con disgusto. «Fue petición expresa de don Alberto», respondió el señor Ramírez, acercándose a la familia. «Dijo que Firulais debía estar presente hoy». Carlos soltó una risa seca. Típico de papá, preocupándose más por ese perro callejero que por su propia sangre. Tras el requiem, los asistentes se dirigieron a la mansión Mendoza para la lectura del testamento. La opulenta sala de estar, con sus candelabros de cristal y sus muebles de caoba importada, contrastaba brutalmente con el ambiente sombrío de los presentes. El señor Ramírez se aclaró la garganta, captando la atención de todos. Antes de proceder con la lectura del testamento, don Alberto dejó instrucciones específicas para que se proyectara un video. Las cortinas se cerraron automáticamente y una pantalla descendió del techo. El rostro de don Alberto apareció, demacrado pero con una chispa de determinación en sus ojos. «Si están viendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes», comenzó. «He vivido una vida plena, llena de éxitos y fracasos. Pero al final, me di cuenta de que lo único que realmente importa es el amor incondicional». La cámara se alejó, revelando a Firulais acurrucado a los pies de don Alberto. El anciano acarició al perro con ternura. «Este amigo fiel ha estado conmigo en los momentos más oscuros, cuando todos los demás me dieron la espalda». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Carlos se inclinó hacia su madre, susurrando, «¿De qué está hablando?». «Nosotros siempre estuvimos ahí». Don Alberto continuó,
he tomado una decisión que sé que sorprenderá a muchos, pero que considero justa. Mi última voluntad es un reflejo de lo que realmente valoro en esta vida. El video se detuvo abruptamente, dejando a todos en un silencio expectante. El señor Ramírez se puso de pie, sosteniendo el sobremanila como si fuera una bomba a punto de explotar. Procederé ahora a leer el testamento de don Alberto Mendoza, anunció con voz solemne. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Doña Consuelo se aferró a su rosario, murmurando oraciones en voz baja. Carlos y María intercambiaron miradas de anticipación, casi saboreando la fortuna que creían les correspondía. Yo, Alberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que... El señor Ramírez hizo una pausa, sus ojos abriéndose con sorpresa al leer las siguientes líneas. Tragó saliva antes de continuar. Dejo la totalidad de mi fortuna, estimada en $500 millones, a mi fiel compañero, Firulais. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Luego, como una olla a presión explotando, el caos se desató. «Esto es una broma», gritó Carlos, poniéndose de pie de un salto. «Debe ser un error». María se lanzó hacia el señor Ramírez, intentando arrebatarle el documento. «Déjeme ver eso». «Es imposible». Doña Consuelo se desmayó, cayendo pesadamente sobre el sofá de terciopelo. Los primos y tíos presentes comenzaron a gritar y a exigir explicaciones, creando una cacofonía de voces indignadas. El señor Ramírez, visiblemente incómodo, alzó las manos pidiendo calma. «Por favor, hay más. El testamento incluye una cláusula adicional». Poco a poco, el ruido se fue apagando, todos pendientes de las palabras del abogado. La fortuna será administrada por un fideicomiso en nombre de Firulais. Sin embargo, el señor Ramírez hizo otra pausa dramática. Hay una condición secreta que podría cambiar todo. Los ojos de la familia se iluminaron con un destello de esperanza y codicia. Carlos, recomponiéndose, se acercó al abogado. ¿Qué condición? Hable ya, hombre. El señor Ramírez negó con la cabeza. Lo siento, pero las instrucciones de don Alberto son claras. La condición se revelará exactamente en un mes, durante el cual todos ustedes deberán cuidar de Firulais. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el distante ladrido de Firulais desde el jardín eran los únicos ruidos audibles. María, con los ojos entrecerrados, rompió el silencio. Esto no puede ser legal. Impugnaremos el testamento. El señor Ramírez sonrió débilmente. Pueden intentarlo, pero les advierto que don Alberto se aseguró de que fuera inexpugnable. Cualquier intento de impugnación resultará en la pérdida inmediata de cualquier posibilidad de heredar. La familia Mendoza se miró entre sí, una mezcla de shock, rabia y confusión en sus rostros. El imperio que esperaban heredar se les escurría entre los dedos, y todo por un perro callejero. Mientras la tormenta arreciaba afuera, una nueva tormenta se gestaba dentro de la mansión Mendoza. La lectura del testamento no era el final, sino el principio de una batalla que pondría a prueba los lazos familiares, la moral y el verdadero significado del amor incondicional. En el jardín, ajeno al caos que había desatado, Firulais ladraba a la lluvia, quizás llorando la pérdida del único humano que lo había amado sin condiciones. La mansión Mendoza, otrora símbolo de opulencia y poder, ahora parecía una jaula dorada para sus ocupantes. Habían pasado 3 días desde el funeral de don Alberto y la lectura del polémico testamento. La lluvia seguía cayendo implacable sobre Los Ángeles, como si el cielo se negara a dejar de llorar por el magnate fallecido. En el despacho que una vez perteneció a don Alberto, Carlos Mendoza bebía whisky directamente de la botella, sus ojos inyectados en sangre fijos en las fotos familiares que adornaban las paredes. Cada imagen parecía burlarse de él, mostrando momentos de una felicidad que ahora sabía era una fachada. «Maldito viejo», murmuró entre dientes, lanzando la botella vacía contra un retrato de su padre. El cristal se hizo añicos, revelando otra fotografía oculta detrás. Carlos se acercó tambaleándose y la arrancó de la pared. La imagen mostraba a un joven Alberto Mendoza,
recién llegado a los Estados Unidos, parado frente a un edificio destartalado en el este de Los Ángeles. A su lado, un pequeño perro callejero miraba a la cámara con curiosidad. No puede ser, susurró Carlos, reconociendo en ese cachorro al ahora anciano Firulais. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. María entró sin esperar respuesta, su rostro una máscara de determinación y agotamiento. Carlos, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras ella. He estado revisando los viejos álbumes de fotos y los diarios de papá. Hay algo que no cuadra en toda esta historia. Carlos le mostró la fotografía que acababa de descubrir. Mira esto. Parece que Firulais ha estado con papá desde el principio. María tomó la foto, sus ojos abriéndose con sorpresa. Esto cambia las cosas. Pero hay más. Sacó un diario desgastado de su bolso. Encontré esto escondido en el ático. Es el diario de papá de sus primeros años aquí. Los hermanos se sentaron en el sofá de cuero, el diario entre ellos como un objeto sagrado y temido a la vez. María lo abrió con cuidado, el papel amarillento crujiendo bajo sus dedos. Escucha esto, dijo, y comenzó a leer. 15 de mayo, 1980. Hoy cumple un año de mi llegada a este país. No ha sido fácil. La soledad me consume, y el frío de esta ciudad me cala los huesos. A veces pienso en rendirme, en volver a México con el rabo entre las piernas. Pero entonces miro a Firulais, ese perrito que encontré en la calle el día que llegué, y veo en sus ojos la misma determinación que me trajo aquí. Él no se rinde, y yo tampoco lo haré. Carlos interrumpió, su voz quebrada por la emoción. Nunca nos contó nada de esto. Siempre pensé que su éxito había sido inmediato. María continuó leyendo, pasando páginas que narraban luchas, fracasos y pequeñas victorias. La historia de Alberto Mendoza cobraba vida ante sus ojos, muy diferente a la que siempre habían creído conocer. 10 de diciembre, 1985. Hoy cerré mi primer gran negocio. La empresa está despegando, y siento que por fin estoy cumpliendo mi sueño americano. Celebré con Firulais, compartiendo un pedazo de carne que normalmente no podría permitirme. Él ha sido mi único amigo constante en estos años. Me pregunto si mi familia entendería lo que significa para mí. Carlos se levantó de golpe, paseándose por la habitación. No lo entiendo. Si Firulais significaba tanto para él, ¿por qué nunca nos lo dijo? ¿Por qué siempre parecía tratarlo como un perro más? María cerró el diario, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Creo que intentó decírnoslo muchas veces, pero nunca quisimos escuchar. ¿Recuerdas todas las veces que intentó contarnos historias de sus primeros años aquí? La realización golpeó a ambos como un puñetazo. Recordaron cenas familiares donde don Alberto intentaba compartir anécdotas, solo para ser interrumpido por comentarios sobre negocios o peticiones de dinero. Un ladrido lastimero se escuchó desde el jardín. Carlos se asomó a la ventana para ver a Firulais, empapado por la lluvia, rascando la puerta trasera. Dios mío, susurró María, uniéndose a su hermano en la ventana. Lo hemos estado dejando afuera todo este tiempo. Sin decir una palabra más, ambos corrieron hacia la puerta trasera. Al abrirla, Firulais entró temblando, su pelaje gris pegado al cuerpo por la lluvia. Por primera vez, vieron al perro no como una molestia o un obstáculo para su herencia, sino como el compañero fiel que había estado junto a su padre durante décadas. Carlos se arrodilló, acariciando al perro con manos temblorosas. Lo siento, amigo. Lo siento mucho. María se unió a ellos en el suelo, abrazando a Firulais mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá tenía razón. Nunca entendimos lo que realmente importaba. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, un rayo de entendimiento comenzaba a iluminar los corazones de los hermanos Mendoza. El testamento de su padre ya no parecía una burla cruel, sino una última lección sobre el valor del amor incondicional y la lealtad. En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el emotivo silencio. María se levantó para contestar, su voz aún temblorosa. Sí. ¿Qué? ¿Estás seguro?
Carlos la miró interrogante mientras ella colgaba, su rostro una mezcla de shock y confusión. Era el señor Ramírez, dijo María, su voz apenas un susurro. Dice que encontró otra cláusula en el testamento. Algo que podría cambiarlo todo. Firulais ladró suavemente, como si entendiera la gravedad del momento. Los hermanos Mendoza se miraron, conscientes de que estaban al borde de otra revelación que podría sacudir los cimientos de todo lo que creían saber sobre su padre y su legado. La lluvia arreció afuera, como un presagio de las tormentas emocionales que aún estaban por venir. La sala de juntas de Mendoza Enterprises bullía de tensión. Una semana después de la lectura del testamento, la familia se había reunido para discutir los próximos pasos. El señor Ramírez, con ojeras profundas y corbata torcida, trataba de mantener el orden en medio del caos. Por favor, señores, un poco de calma, suplicó el abogado, alzando las manos en un gesto conciliador. Doña Consuelo, sentada a la cabecera de la mesa, observaba la escena con una mezcla de desdén y cansancio. Su luto se había transformado en un traje de diseñador negro que gritaba más viuda rica que esposa afligida. Calma, mis ovarios, espetó tía Lupe, la hermana mayor de don Alberto. Ese perro pulgoso no puede heredar nada. Es una locura. Carlos, que hasta ese momento había permanecido inusualmente callado, se puso de pie. Tía, creo que deberíamos considerar que papá tenía sus razones. Un silencio atónito cayó sobre la sala. María miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Te has vuelto loco», gritó el primo Ernesto, un hombre rechoncho con más grasa que cerebro. «Ese viejo nos ha dejado en la calle por un chucho». «Cuida tus palabras», advirtió María, poniéndose también de pie. «Estás hablando de nuestro padre». La tensión era palpable. El señor Ramírez aprovechó el momento para intervenir. «Si me permiten, hay algo más que deben saber. La cláusula adicional que mencioné». Todos los ojos se clavaron en el abogado. Incluso doña Consuelo pareció despertar de su letargo. Don Alberto dejó instrucciones específicas. Durante el próximo mes, cada miembro de la familia deberá cuidar de Firulais por 3 días. Al final de ese periodo, se revelará la condición final del testamento. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Quieres decir que tenemos que hacer de niñeras de un perro?, preguntó tía Lupe, su voz chillona elevándose por encima del ruido. Es más que eso, respondió el señor Ramírez. Don Alberto quería que entendieran algo importante. Cada uno de ustedes tendrá que escribir un diario durante esos 3 días, reflexionando sobre su experiencia con Firulais. Carlos y María intercambiaron miradas. Ambos pensaron en el diario de su padre que habían descubierto. ¿Y si nos negamos?, preguntó Ernesto, cruzándose de brazos. Entonces perderán cualquier derecho a impugnar el testamento o recibir cualquier parte de la herencia, respondió el abogado con firmeza. La sala estalló en gritos y acusaciones. Doña Consuelo se levantó lentamente, su presencia imponente silenciando a todos. Lo haremos, declaró con voz fría. Si es lo que Alberto quería, lo haremos. Yo seré la primera en cuidar a ese animal. Nadie se atrevió a contradecirla. Uno por uno, los miembros de la familia fueron anotando sus nombres en una lista, estableciendo el orden en que cuidarían a Firulais. Mientras la reunión se disolvía entre murmullos y miradas de soslayo, Carlos se acercó a su madre. «Mamá, ¿estás segura de esto? ¿Nunca te ha gustado Firulais?» Doña Consuelo miró a su hijo con ojos de acero. «Tu padre siempre tuvo un plan, Carlos. Y yo siempre fui más lista de lo que todos ustedes creen. Ya veremos qué secretos guarda ese perro». Esa noche, mientras Firulais dormía plácidamente en su cojín en la cocina, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, la mansión Mendoza era un hervidero de conspiraciones y planes. Tía Lupe y el primo Ernesto se reunieron en secreto en el jardín. «Tenemos que hacer algo», susurró Ernesto. «No podemos dejar que un perro nos quite lo que es nuestro». Lupe asintió, sus ojos brillando con malicia. «Déjamelo a mí. Tengo un plan». Mientras tanto, en su habitación, María hojeaba viejos álbumes familiares.
Se detuvo en una foto de su padre sosteniendo a Firulais, ambos más jóvenes y felices. ¿Qué estabas tratando de enseñarnos, papá?, murmuró, pasando los dedos por la imagen. En el estudio, Carlos se servía un trago, su mirada perdida en la ciudad que se extendía más allá de la ventana. El imperio que su padre había construido, las luces de Los Ángeles brillando como joyas en la noche, todo parecía ahora inalcanzable. Debe haber algo más, se dijo a sí mismo. Algo que no estamos viendo. El reloj marcó la medianoche. En unas horas, doña Consuelo iniciaría su turno como cuidadora de Firulais. Nadie en la familia Mendoza podía imaginar cómo esos 3 días cambiarían sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, el caos se desató cuando Firulais apareció en la cocina cubierto de un lodo apestoso. Doña Consuelo, aún en su bata de seda, miró al perro con horror. María. Carlos. Alguien que se encargue de esta bestia, gritó, retrocediendo mientras Firulais se sacudía, salpicando lodo por todas partes. Carlos entró corriendo, seguido de cerca por María. Ambos se detuvieron en seco al ver la escena. Mamá, se supone que tú debes cuidarlo, dijo María, tratando de contener una risita. Doña Consuelo los fulminó con la mirada. ¿Cuidarlo? Sí. No bañarlo en una ciénaga. Carlos se acercó a Firulais, quien lo miró con ojos inocentes. Vamos, amigo. Es hora de un baño. Mientras Carlos luchaba por bañar a Firulais en el jardín, María ayudaba a limpiar la cocina. Doña Consuelo, sentada en un taburete, observaba todo con una mezcla de disgusto y curiosidad. Tu padre solía hacer esto, ¿sabes?, dijo de repente, su voz suave y distante. María se detuvo, sorprendida por la revelación. ¿Papá bañaba a Firulais? Doña Consuelo asintió. Cada domingo. Decía que era su momento de reflexión. Nunca lo entendí, hasta ahora. Afuera, Carlos había terminado de bañar a Firulais. El perro, ahora limpio y feliz, saltaba a su alrededor, salpicando agua por todas partes. Para allá, Firulais, rió Carlos, sorprendido por su propia reacción. Hacía años que no se reía así. Desde la ventana de la cocina, doña Consuelo observaba la escena. Por un momento, la máscara de frialdad se agrietó, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Ay, Alberto», susurró. «Quizás tenías razón después de todo». El día continuó con más sorpresas. Doña Consuelo, para asombro de todos, decidió llevar a Firulais a dar un paseo por el vecindario. La imagen de la elegante viuda caminando con un perro mestizo causó revuelo entre los vecinos. «Consuelo. ¿Ese no es el perro de Alberto?», preguntó una vecina curiosa. «Sí, lo es», respondió doña Consuelo con una sonrisa enigmática. «Y ahora es parte de la familia». Mientras caminaban, Firulais se detuvo frente a un parque donde varios niños jugaban. Doña Consuelo, siguiendo un impulso que ni ella misma entendía, soltó la correa. Firulais corrió hacia los niños, quienes lo recibieron con risas y caricias. Por un momento, doña Consuelo vio a Alberto en ese perro, compartiendo alegría y amor sin condiciones. De vuelta en la mansión, la familia se reunió para cenar. El ambiente era diferente, más ligero. Incluso tía Lupe parecía menos amargada. «¿Y cómo fue tu día con Firulais, Consuelo?», preguntó, una pizca de sarcasmo aún presente en su voz. Doña Consuelo miró a su cuñada, luego a sus hijos, y finalmente a Firulais, que dormitaba a sus pies. «Fue revelador», respondió con calma. «Creo que empiezo a entender por qué Alberto lo quería tanto». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas y revelaciones por venir. La familia Mendoza estaba cambiando, y Firulais era solo el catalizador de algo mucho más profundo. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, doña Consuelo se sentó en el estudio de Alberto. Con manos temblorosas, abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. «Querido Alberto, hoy entendí algo que intentaste enseñarnos durante años». Afuera, la ciudad de Los Ángeles brillaba bajo las estrellas, indiferente al drama que se desarrollaba en la mansión Mendoza. Pero dentro de esas paredes, una transformación estaba comenzando,
guiada por el amor incondicional de un perro y la última lección de un hombre que entendió el verdadero valor de la vida. La mañana del cuarto día después del funeral amaneció con una calma inusual en la mansión Mendoza. El turno de doña Consuelo con Firulais había terminado, dejando a todos sorprendidos por el cambio en su actitud. Ahora era el turno de Carlos, el primogénito, de cuidar al perro. Carlos se encontraba en el despacho de su padre, Firulais a sus pies, cuando el señor Ramírez entró con una caja de madera labrada bajo el brazo. «Buenos días, Carlos», saludó el abogado. «Tu padre me pidió que entregara esto hoy». Carlos miró la caja con curiosidad. «¿Qué es?» «Cartas», respondió Ramírez. «Una para cada miembro de la familia. Don Alberto las escribió en sus últimos meses». El abogado colocó la caja sobre el escritorio y salió en silencio, dejando a Carlos solo con Firulais y un montón de secretos por descubrir. Con manos temblorosas, Carlos abrió la caja. Dentro había sobres, cada uno con un nombre escrito en la caligrafía inconfundible de su padre. Encontró el suyo y lo abrió con cuidado. «Querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes y que has aceptado cuidar de Firulais. Hijo mío, siempre fuiste el más parecido a mí, ambicioso, determinado, pero también cegado por el éxito. Recuerdo el día que llegaste a mi oficina, recién graduado de la universidad, exigiendo un puesto en la empresa. Estaba tan orgulloso y, al mismo tiempo, tan preocupado. Veía en ti la misma hambre que me impulsó cuando llegué a este país, pero también el peligro de perder de vista lo realmente importante. Firulais estuvo conmigo desde el principio. Cuando dormía en un colchón viejo en el suelo de un apartamento destartalado en East LA, él era mi única compañía. Cuando cerré mi primer gran negocio, fue con él con quien celebré comiendo un hot dog en la esquina. Carlos, el éxito no se mide en dólares o en el tamaño de tu oficina. Se mide en las vidas que tocas, en el amor que das sin esperar nada a cambio. Espero que estos días con Firulais te enseñen lo que yo tardé toda una vida en aprender. Te amo, hijo. Nunca lo dudes. Papá». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carlos cuando terminó de leer. Miró a Firulais, que lo observaba con sus ojos marrones llenos de comprensión. «Vamos, amigo», dijo con voz quebrada. «Creo que es hora de dar un paseo». Mientras tanto, en la cocina, María encontraba su propia carta escondida en el viejo recetario de su abuela. La abrió con una mezcla de anticipación y temor. «Mi querida María. Siempre fuiste mi pequeña guerrera, luchando por tu lugar en un mundo que a menudo es injusto con las mujeres fuertes como tú. Recuerdo cómo llorabas de frustración cuando los inversionistas no te tomaban en serio en las juntas. Quería protegerte, pero sabía que tenías que librar tus propias batallas. Firulais siempre supo cómo consolarte. ¿Recuerdas cómo se subía a tu regazo y lamía tus lágrimas después de un día difícil? Él entendía, mejor que nadie, el poder del amor incondicional. Hija, tu valor no está en los contratos que cierras o en los títulos que ostentas. Está en tu corazón, en tu capacidad de amar y cuidar a otros. Espero que al cuidar de Firulais, redescubras esa parte de ti que quizás has olvidado en la carrera por el éxito. Estoy orgulloso de ti, mi niña valiente. Siempre lo estaré. Con todo mi amor, papá». María abrazó la carta contra su pecho, sollozando suavemente. En ese momento, Carlos entró a la cocina, sus ojos también enrojecidos. «¿Tú también?», preguntó María, mostrando su carta. Carlos asintió. «Papá, realmente nos conocía, ¿verdad?». «Más de lo que creíamos», respondió María. «¿Dónde está Firulais?». «En el jardín. Creo que encontró el viejo balón de fútbol de papá». Los hermanos salieron al jardín, donde encontraron a Firulais jugando alegremente con un balón desgastado. Por un momento, ambos vieron a su padre, joven y lleno de vida, pateando ese mismo balón con un Firulais más joven. «¿Crees que aún puede enseñarnos algo?», preguntó María, mirando al perro. «Creo que ya lo está haciendo», respondió Carlos, tomando el balón y lanzándoselo a su hermana.
Mientras los hermanos Mendoza jugaban con Firulais, riendo como no lo habían hecho en años, el resto de la familia encontraba sus propias cartas. Tía Lupe descubrió la suya en el fondo de su bolso, una carta que don Alberto había deslizado allí durante su última visita. Las palabras de su hermano la hicieron llorar por primera vez desde la muerte de su esposo, décadas atrás. El primo Ernesto encontró su carta pegada bajo la mesa de billar, su lugar favorito en la mansión. Las palabras de su tío lo hicieron cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos años. Y doña Consuelo, en la intimidad de su habitación, leyó una carta que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Mi amada Consuelo. Perdóname por no haber sido el esposo que merecías. Estaba tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir un hogar. Firulais fue mi constante recordatorio de lo que realmente importa, el amor incondicional. Sé que a veces te sentiste celosa de él, de la atención que le daba. Pero él me mantuvo humano cuando el mundo de los negocios amenazaba con endurecerme por completo. Consuelo, mi último deseo es que encuentres la felicidad que quizás no pude darte en vida. Firulais puede parecer solo un perro, pero es el guardián de todos mis secretos, de todos nuestros recuerdos. Cuídalo, y él te mostrará un lado de mí que quizás nunca conociste. Te amaré siempre, Alberto. Esa noche, la familia Mendoza se reunió para cenar. El ambiente era diferente, cargado de emociones y revelaciones. Firulais, como siempre, estaba presente, moviéndose entre las sillas, recibiendo caricias y trozos de comida. Creo que todos recibimos una carta hoy, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Hubo asentimientos alrededor de la mesa. Incluso tía Lupe, normalmente tan crítica, parecía suavizada. Alberto siempre fue un hombre de sorpresas, comentó doña Consuelo, su voz teñida de nostalgia. Quizás, dijo María, deberíamos considerar que este testamento no es un castigo, sino un regalo. Ernesto, que había permanecido inusualmente callado, habló, tal vez tengamos mucho que aprender de un simple perro. Mientras la familia continuaba su conversación, reflexionando sobre las palabras de don Alberto y el papel de Firulais en sus vidas, nadie notó al señor Ramírez observando desde la puerta, una pequeña sonrisa en sus labios. Bien hecho, don Alberto, murmuró para sí mismo. Su plan está funcionando. Afuera, la noche de Los Ángeles brillaba con 1000 luces, pero dentro de la mansión Mendoza, una luz diferente comenzaba a brillar, la luz del entendimiento. El perdón y el amor incondicional que un simple perro estaba enseñando a una familia que había olvidado cómo amar. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos a la mansión Mendoza. Era el turno de Ernesto, el primo resentido, de cuidar a Firulais. Al principio, se mostró reacio y malhumorado, pero poco a poco, el perro fue derribando sus defensas. Una tarde, mientras paseaban por el parque cercano, Ernesto se encontró con un grupo de niños jugando fútbol. Firulais, emocionado, corrió hacia ellos, arrastrando a Ernesto consigo. «Oye, señor. ¿Quiere jugar con nosotros?», gritó uno de los niños, un chico latino con una gran sonrisa. Ernesto dudó, pero la mirada expectante de Firulais lo convenció. «Bueno, ¿por qué no?». Pronto, el hombre que siempre se había considerado demasiado importante para juegos tontos estaba corriendo y riendo con los niños, Firulais ladrando alegremente a su lado. Por primera vez en años, Ernesto se sintió verdaderamente feliz. Mientras tanto, en la mansión, María se sumergía en los viejos álbumes familiares. Encontró una foto de su padre, joven y sonriente, sosteniendo a un cachorro Firulais frente a un edificio destartalado. «Mamá», llamó María, mostrándole la foto a doña Consuelo. «¿Qué es este lugar?». Doña Consuelo miró la imagen, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ese es el primer negocio de tu padre. Un pequeño taller mecánico en East LA. Ahí comenzó todo». «Nunca nos contó sobre eso», murmuró María, sorprendida. «Estaba avergonzado de sus humildes comienzos», respondió doña Consuelo. «Pero Firulais siempre fue su recordatorio de dónde venía». Esa noche, la familia se reunió para cenar.
Ernesto, aún sonrojado por el ejercicio y con una sonrisa que nadie le había visto en años, contó entusiasmado sobre su día en el parque. «Saben», dijo, rascando las orejas de Firulais. «Creo que empiezo a entender por qué el tío Alberto amaba tanto a este perro». Tía Lupe, que había estado inusualmente callada los últimos días, habló. Alberto siempre decía que Firulais le recordaba lo que era importante en la vida. Nunca lo entendí, hasta ahora. Carlos, que había estado observando los cambios en su familia, se puso de pie. Creo que es hora de que hagamos algo juntos. Como familia. Al día siguiente, la familia Mendoza, liderada por Firulais, visitó el viejo barrio donde don Alberto había comenzado su imperio. Caminaron por las calles de East LA, escuchando las historias que doña Consuelo compartía sobre los primeros días de su matrimonio. Se detuvieron frente a un edificio abandonado, el antiguo taller mecánico de don Alberto. Firulais olfateó la puerta, como si reconociera el lugar. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo doña Consuelo, su voz cargada de emoción. Alberto trabajaba día y noche, y Firulais siempre estaba a su lado. María miró el edificio, una idea formándose en su mente. ¿Y si? ¿Y si renovamos este lugar? Podríamos convertirlo en un centro comunitario, ayudar a otros inmigrantes a comenzar sus propios negocios. La familia se miró entre sí, sorprendida por la sugerencia. Pero la idea resonó en todos ellos. «Papá habría amado eso», dijo Carlos, sonriendo. «Es una excelente idea», agregó Ernesto, sorprendiendo a todos con su entusiasmo. «Podría dar clases de finanzas básicas». Tía Lupe, con lágrimas en los ojos, abrazó a María. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mi niña». Mientras la familia discutía emocionada sobre los planes para el centro comunitario, Firulais observaba, su cola moviéndose felizmente. Era como si entendiera que estaba cumpliendo la última misión que don Alberto le había encomendado, unir a su familia. De vuelta en la mansión, el señor Ramírez los esperaba con noticias. «He recibido instrucciones de revelar otra parte del testamento», anunció. La familia se reunió en el estudio, expectante. Firulais se sentó en el centro, como si supiera que era el protagonista de este momento. «Don Alberto dejó un video», dijo Ramírez, encendiendo el televisor. La imagen de don Alberto apareció en la pantalla, sentado en su estudio con Firulais a su lado. Se veía cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. «Mi querida familia», comenzó. «Si están viendo esto, significa que han pasado tiempo con Firulais y espero que hayan aprendido lo que él tiene para enseñarles. Este perro ha sido mi compañero más fiel, mi conciencia y mi recordatorio constante de lo que realmente importa en la vida». Hizo una pausa, acariciando a Firulais. «La verdadera riqueza no está en el dinero o las propiedades. Está en el amor que damos, en las vidas que tocamos. Firulais me enseñó eso cada día». La familia escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi última voluntad», continuó don Alberto, «es que usen la fortuna que he dejado para hacer el bien. Para ayudar a otros como yo fui ayudado cuando llegué a este país. Firulais será el guardián de este legado, porque él representa todo lo que es bueno y puro en este mundo». El video terminó, dejando a la familia en un silencio contemplativo. Fue doña Consuelo quien habló primero. «Alberto tenía razón», dijo, su voz firme. «Hemos olvidado lo que realmente importa. Pero no es demasiado tarde para cambiar». Uno por uno, los miembros de la familia asintieron, mirando a Firulais con nuevos ojos. El perro que una vez consideraron un obstáculo para su herencia ahora se había convertido en el símbolo de su redención. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Carlos, mirando a su familia. María sonrió, acariciando a Firulais. «Creo que ya lo sabemos. Vamos a honrar el legado de papá, comenzando con ese centro comunitario». Mientras la familia Mendoza comenzaba a planear su nuevo futuro, uno dedicado a ayudar a otros y a fortalecer sus lazos, Firulais los observaba con sus ojos sabios. En ese momento, todos entendieron que la verdadera herencia de don Alberto no era su fortuna, sino las lecciones de amor, compasión y generosidad que un simple perro callejero les había enseñado.
La transformación silenciosa estaba completa. La familia Mendoza, una vez dividida por la codicia y el resentimiento, ahora estaba unida por un propósito común y el amor incondicional de un perro llamado Firulais. El mes había pasado volando. La familia Mendoza, transformada por su experiencia con Firulais, se reunió nuevamente en el despacho de don Alberto. El señor Ramírez los esperaba, su expresión seria pero con un brillo de anticipación en los ojos. Ha llegado el momento, anunció el abogado, de revelar la cláusula final del testamento de don Alberto. La tensión en la habitación era palpable. Doña Consuelo, sentada en el sillón de cuero que una vez perteneció a su esposo, acariciaba distraídamente las orejas de Firulais. Carlos y María se mantenían de pie, hombro con hombro, una unidad que semanas atrás hubiera parecido imposible. Tía Lupe y el primo Ernesto, una vez los más vocales en su oposición, ahora esperaban en silencio respetuoso. El señor Ramírez sacó un sobresellado de su maletín. Este es el documento final que don Alberto preparó. Contiene sus últimas instrucciones y la verdadera distribución de su fortuna. Con manos temblorosas, el abogado abrió el sobre y comenzó a leer. Yo, Alberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. La fortuna que he acumulado a lo largo de mi vida no es solo el resultado de mi trabajo duro, sino también de las oportunidades que este país me brindó como inmigrante. Es mi deseo que esta riqueza sirva para crear oportunidades similares para otros. Por lo tanto, establezco las siguientes condiciones. El 50% de mi fortuna se destinará a la creación y mantenimiento del Centro Comunitario Mendoza en East LA, en el lugar donde comencé mi primer negocio. Este centro proporcionará educación, recursos y apoyo a inmigrantes y familias necesitadas. El 25% se dividirá equitativamente entre los miembros de mi familia, con la condición de que cada uno dedique al menos 100 horas al año como voluntario en el centro comunitario o en otras organizaciones benéficas de su elección. El 20% se invertirá en un fondo fiduciario para becas universitarias para estudiantes de primera generación en los Estados Unidos. El 5% restante se destinará al cuidado y bienestar de Firulais, así como para apoyar refugios de animales en Los Ángeles. Finalmente, la administración de estos fondos y la supervisión del cumplimiento de estas condiciones recaerá en un consejo familiar, liderado por mi esposa Consuelo y mis hijos Carlos y María. Es mi esperanza que, a través de estas acciones, mi familia no solo preserve mi legado, sino que lo expanda, creando un impacto positivo en nuestra comunidad y honrando los valores de trabajo duro, compasión y generosidad que Firulais siempre personificó para mí. Cuando el señor Ramírez terminó de leer, un silencio atónito llenó la habitación. Fue doña Consuelo quien finalmente rompió el silencio, su voz cargada de emoción. Alberto, mi amor, siempre fuiste más sabio de lo que te dimos crédito. Carlos se acercó a su madre, poniendo una mano sobre su hombro. Papá no nos estaba castigando. Nos estaba dando una oportunidad de ser mejores. María, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a Firulais. Y tú, amigo peludo, eras la clave de todo. Nos enseñaste más en un mes de lo que habíamos aprendido en toda una vida. Tía Lupe, que una vez había sido la más vocal en su oposición al testamento, ahora sonreía a través de sus lágrimas. Mi hermano siempre fue un visionario. Ahora veo que su última visión fue la más grande de todas. Ernesto, por su parte, parecía Southfield. 100 horas de voluntariado al año. ¿Saben? Creo que podría enseñar clases de educación financiera en el centro comunitario. Siempre quise ser profesor. El señor Ramírez observaba la escena con satisfacción. Don Alberto estaría muy orgulloso de todos ustedes. Han pasado la prueba que les puso con creces. Mientras la familia discutía emocionada sobre los planes para el centro comunitario y cómo cumplirían con sus nuevas responsabilidades, Firulais se movía entre ellos, recibiendo caricias y mimos de todos. El perro que una vez fue visto como un obstáculo para la herencia ahora era el corazón mismo de la familia Mendoza. Esa noche, la mansión Mendoza brillaba con una luz diferente. La familia cenó junta, riendo y compartiendo historias sobre don Alberto que habían olvidado o nunca se habían atrevido a contar.
Firulais, como siempre, estaba en el centro de todo, moviéndose de un regazo a otro, dando y recibiendo amor incondicional. Mientras los platos eran retirados y el café servido, Carlos levantó su taza en un brindis. Por papá, por Firulais, y por la lección más valiosa que podríamos haber recibido, que la verdadera riqueza está en cómo tocamos las vidas de los demás. Salud, respondieron todos al unísono, incluso Firulais pareció ladrar en aprobación. Afuera, las luces de los ángeles brillaban en la noche, pero dentro de la mansión Mendoza, una luz aún más brillante ardía, la luz del entendimiento, el perdón y el propósito compartido. La familia que una vez estuvo al borde de la ruptura ahora estaba más unida que nunca, lista para honrar el legado de don Alberto y crear uno propio. Y en el centro de todo, como siempre, estaba Firulais, el pequeño perro callejero que había cambiado sus vidas para siempre, enseñándoles el verdadero significado del amor incondicional y el poder transformador de la compasión. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, cuando la familia Mendoza se reunió una vez más en el estudio de don Alberto. Habían pasado 2 semanas desde la revelación del testamento secreto, y el señor Ramírez los había convocado para una última sorpresa. Don Alberto dejó un video final, anunció el abogado, sosteniendo un DVD en sus manos. Pidió que fuera reproducido solo después de que ustedes hubieran tenido tiempo de procesar sus últimas voluntades. La familia se acomodó en silencio, la anticipación palpable en el aire. Firulais, como siempre, se instaló en el centro de la habitación, sus ojos sabios moviéndose de un rostro a otro. El señor Ramírez introdujo el DVD en el reproductor y la imagen de don Alberto apareció en la pantalla. Se veía cansado pero sereno, sentado en su sillón favorito con Firulais a su lado. Mi querida familia, comenzó, su voz cargada de emoción. Si están viendo esto, significa que han pasado por un viaje transformador. Un viaje que, espero, les haya abierto los ojos y el corazón. Hizo una pausa, acariciando a Firulais. Cuando llegué a este país, no tenía nada más que sueños y determinación. Firulais fue mi primer amigo aquí, un compañero leal que me recordaba diariamente la importancia del amor incondicional. La cámara se alejó, mostrando una foto enmarcada en la pared detrás de don Alberto. Era la misma imagen que María había encontrado, de un joven Alberto con Firulais frente a su primer taller. Construye un imperio, continuó, pero en el camino, temía haber perdido de vista lo que realmente importaba. Veía a mi familia distanciarse, consumida por la ambición y el materialismo que yo mismo había fomentado. Doña Consuelo ahogó un sollozo, y Carlos le apretó la mano en señal de apoyo. Este testamento, dijo don Alberto, no fue un castigo. Fue mi último intento de enseñarles la lección más valiosa que aprendí en la vida, que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las vidas que tocamos y el amor que compartimos. Se inclinó hacia la cámara, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Consuelo, mi amor, perdóname por los momentos que no estuve ahí. Carlos, María, lamento no haberles mostrado antes el valor del trabajo duro y la humildad. Lupe, Ernesto, espero que puedan perdonar mis errores y entender que siempre los amé como a mis propios hijos. Hizo una pausa, tomando aire. Mi último deseo para todos ustedes es que encuentren la felicidad y el propósito que yo encontré en mis últimos años. Que el Centro Comunitario Mendoza sea un faro de esperanza para otros como yo, que llegan a este país en busca de una vida mejor. Y que Firulais les recuerde siempre el poder del amor incondicional. La imagen comenzó a desvanecerse, pero la voz de don Alberto resonó una última vez: los amo a todos. Cuídense mutuamente, cuiden de Firulais, y nunca olviden de dónde venimos y lo afortunados que somos. La pantalla se volvió negra, dejando a la familia en un silencio cargado de emoción. Lágrimas corrían libremente por los rostros de todos. Doña Consuelo fue la primera en hablar, su voz quebrada pero firme: Alberto tenía razón. Hemos sido bendecidos, y es nuestro deber compartir esas bendiciones. María sintió, abrazando a Firulais. Papá nos dejó un legado mucho más valioso que el dinero. Nos dejó una misión. Y una familia unida para cumplirla, agregó Carlos, mirando a su alrededor con una nueva apreciación por los lazos que los unían.
Tía Lupe se levantó, secándose las lágrimas. Propongo que hagamos algo en memoria de Alberto. Algo que honre todo lo que nos ha enseñado. Ernesto, sorprendiendo a todos, fue el primero en responder: ¿qué tal si organizamos un día de adopción en el centro comunitario? Podríamos trabajar con refugios locales, ayudar a otros a encontrar su propio Firulais. La idea fue recibida con entusiasmo. Pronto, la familia estaba inmersa en la planificación, discutiendo formas de expandir el impacto del centro y llegar a más personas necesitadas. Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, la mansión Mendoza zumbaba con una energía renovada. La familia que una vez estuvo al borde de la ruptura ahora estaba unida por un propósito común, inspirada por el amor y la sabiduría de un hombre que había aprendido las lecciones más valiosas de la vida de un simple perro callejero. Firulais, ajeno a su papel central en esta transformación, dormitaba felizmente en medio de la actividad, su cola moviéndose ocasionalmente como si estuviera soñando con los días felices por venir. El señor Ramírez, observando la escena desde un rincón, sonrió para sí mismo. Lo logró, don Alberto, murmuró. Su familia finalmente entiende el verdadero significado de la riqueza. Afuera, las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad de Los Ángeles, testigos silenciosos de la transformación de la familia Mendoza y del poder duradero del amor incondicional. Un año había pasado desde la revelación del testamento de don Alberto. El sol de la mañana bañaba con su luz dorada el edificio recién renovado en East LA, donde una vez estuvo el pequeño taller mecánico que dio inicio al Imperio Mendoza. Ahora, transformado en el Centro Comunitario Mendoza, el lugar bullía de actividad. Doña Consuelo, elegante como siempre pero con una nueva calidez en su mirada, cortaba el listón inaugural. A su lado, Carlos y María sonreían, rodeados por una multitud entusiasta de vecinos y beneficiarios del centro. En nombre de la familia Mendoza, anunció doña Consuelo, su voz firme y emocionada, declaro oficialmente abierto el Centro Comunitario Mendoza. Que este lugar sea un faro de esperanza y oportunidades para todos los que, como mi difunto esposo Alberto, llegan a este país en busca de un futuro mejor. Los aplausos resonaron en la calle, mezclándose con los ladridos alegres de Firulais, quien, a pesar de su edad avanzada, seguía siendo el corazón y alma de la familia. Dentro del centro, las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban la historia de don Alberto, desde sus humildes comienzos hasta su éxito empresarial, siempre con Firulais a su lado. Pero lo más impactante era el mural en la entrada principal, una representación vibrante de la diversidad de la comunidad latina en Los Ángeles, con la imagen de Firulais sutilmente integrada, como un guardián simbólico del legado Mendoza. María guiaba a un grupo de jóvenes estudiantes por las instalaciones. Aquí tenemos nuestro laboratorio de computación, explicaba con entusiasmo. Gracias a esto, muchos de ustedes podrán acceder a educación en línea y oportunidades que antes parecían inalcanzables. En otra sala, Carlos dirigía un taller de emprendimiento. El éxito no se trata solo de hacer dinero, decía a su audiencia atenta. Se trata de crear valor para otros y para su comunidad. Mi padre empezó con menos que muchos de ustedes, pero tenía determinación y un corazón generoso. Tía Lupe, que una vez había sido la más escéptica sobre el testamento, ahora coordinaba el programa de alfabetización para adultos. Nunca es tarde para aprender, animaba a un grupo de señoras mayores que estaban aprendiendo a leer y escribir por primera vez. Ernesto, transformado por la experiencia, lideraba las clases de educación financiera. El dinero es una herramienta, explicaba, pero el verdadero valor está en cómo lo usamos para mejorar nuestras vidas y las de los demás. Al caer la tarde, la familia se reunió en el patio trasero del centro, donde se había organizado una pequeña fiesta para los voluntarios y beneficiarios. Firulais, aunque más lento pero igual de cariñoso, se movía entre la gente, recibiendo caricias y dando amor a todos por igual. Doña Consuelo, rodeada por sus hijos y sobrinos, alzó una copa. Por Alberto, dijo, su voz cargada de emoción. Quien nos enseñó, a través de Firulais, que el amor incondicional es la verdadera riqueza. Por Firulais, añadió Carlos, quien nos mostró que la lealtad y el cariño pueden transformar corazones.
Y por nosotros, completó María, que aprendimos que el verdadero legado no se mide en dólares, sino en las vidas que tocamos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Los Ángeles de tonos cálidos, la familia Mendoza observaba con orgullo el impacto de su trabajo. El centro comunitario no solo honraba la memoria de don Alberto, sino que estaba cambiando vidas, ofreciendo esperanza y oportunidades a quienes más lo necesitaban. Firulais, como si entendiera la magnitud del momento, se sentó en medio del grupo, su cola moviéndose suavemente. En sus ojos sabios se reflejaba el amor que había unido a esta familia y que ahora se extendía a toda una comunidad. Esa noche, mientras la fiesta continuaba y las risas llenaban el aire, doña Consuelo se apartó un momento. Sacó de su bolso la vieja foto de Alberto y Firulais frente al taller. «Lo logramos, mi amor», susurró, acariciando la imagen. «Tu sueño se ha hecho realidad, y es más grande de lo que imaginamos». Un suave ladrido la sacó de sus pensamientos. Firulais estaba a su lado, mirándola con esos ojos que parecían entender todo. Doña Consuelo se agachó para acariciarlo, sintiendo en ese gesto todo el amor y la sabiduría que don Alberto había querido transmitirles. «Gracias, Firulais», dijo suavemente, «por enseñarnos el verdadero significado de la familia y el amor». Mientras doña Consuelo y Firulais volvían a unirse a la celebración, el espíritu de don Alberto parecía flotar en el aire, una presencia cálida y protectora sobre la familia y la comunidad que había dejado atrás. El centro comunitario Mendoza se alzaba como un testimonio vivo de que el amor, la compasión y la generosidad pueden florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Y en el corazón de todo estaba Firulais, el pequeño perro callejero que había cambiado no solo a una familia, sino a toda una comunidad, recordándoles a todos que la verdadera riqueza se mide en el amor que damos y en las vidas que tocamos. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre Los Ángeles, la lección final de don Alberto resonaba en cada corazón, que el amor incondicional, ejemplificado por un simple perro, tiene el poder de transformar vidas y crear un legado que perdura mucho más allá de cualquier fortuna material. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.